En este encuentro, en este video, vamos a tratar de resolver el trabajo práctico propuesto en la actividad número 3, que es una carta con tablas. Nosotros habíamos visto que Word tiene una serie de herramientas auxiliares que nos permiten resolver situaciones particulares dentro de distintos documentos. Una de estas herramientas auxiliares son las tablas. Las tablas son pequeñas matrices formadas por columnas, filas, y la intersección de estas columnas y filas son las celdas. Para poder mostrarles esto que les estoy diciendo, abrimos un documento nuevo. Para poder insertar una tabla, vamos a la solapita insertar, tenemos aquí el comando tabla y bajamos a la matriz que se abre inmediatamente después de activar el comando. Al tocar la primera celda de esta matriz, ya observamos que comienza a dibujarse la tabla. Nos movemos hacia la derecha definiendo la cantidad de columnas que necesitamos en nuestra tabla, y hacia abajo definiendo la cantidad de filas que necesitamos para nuestra tabla. En este caso hemos creado una pequeña tabla de 6 columnas por 2 filas. Podríamos haber creado una tabla más grande en caso de necesitarlo. Por ejemplo, una tabla de 6 columnas por 7 filas. Al terminar de armar la tabla, hacemos clic con el mouse en el último componente de la matriz y nos queda definida la tabla. En la tabla tenemos las columnas, las filas y las celdas. En esta tabla tenemos varias propiedades. La primera propiedad que tenemos es la de poder modificar el ancho de las columnas. También podemos, si nosotros movemos el cursor dentro de la tabla, observamos que aparecen sobre la tabla, en el vértice superior izquierdo de la tabla, aparece un botoncito que tiene 4 flechas de color azul. Si nosotros hacemos clic sobre ese botoncito y nos soltamos, podemos desplazar la tabla por el documento. Y simultáneamente aparece también un botoncito en el vértice inferior derecho que nos va a permitir modificar el tamaño de la tabla. Para escribir dentro de la tabla, lo único que tenemos que hacer es posicionarnos dentro de la celda y comenzar la carga de datos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos movernos hacia la celda de al lado, presionamos la tecla Tab y cargamos los distintos datos que corresponden a cada celda. Muy bien. Tenemos que tener la precaución de no presionar Enter dentro de una celda, porque la tecla Enter generaría dentro de la celda un nuevo renglón. Word interpreta que necesitamos cargar datos que ocupen más de un renglón y nos va a generar renglones adicionales hacia abajo. Si esto nos llega a suceder, simplemente con la tecla Backspace, que es la que está encima de la tecla Enter, que borra hacia la izquierda, borramos los Enter que hemos generado y de esa manera recuperamos el estado inicial. También podemos hacerlo utilizando sucesivamente el comando deshacer, o recuerden ustedes el atajo Control Z. Control Z deshace la última operación, con lo cual estaríamos recuperando la estética original del tab. Si nosotros avanzamos con la tecla Tab, vamos a saltar de una celda hacia la otra. Si queremos retroceder a la celda anterior,
presionamos conjuntamente las teclas Shift y Tab. Teclas Shift y Tab para retroceder a la celda anterior. Muy bien, de esta manera entonces podemos crear tablas. ¿Cómo hacemos ahora para insertar una tabla en un documento formal? Nos vamos a dirigir hacia la carta que nos propone la actividad número 3. Ya hemos tipeado todo el encabezado de la carta propuesta y llega el párrafo donde tenemos que insertar la tabla. En el párrafo anterior llegamos hasta los 2 puntos. Cuando presionamos Enter, el cursor se posiciona a la altura de la sangría de primera línea. A esta altura vamos a insertar la tabla. Es absolutamente importante quitar la sangría de primera línea antes de insertar la tabla. Quitamos la sangría de primera línea, vamos al menú Insertar y vamos a trazar la tabla que nos propone el trabajo práctico número 3. Esta tabla es una tabla de 4 columnas por 7 filas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas. Muy bien. Ustedes observen que la tabla tiene un tamaño bastante importante para cada celda, más de lo necesario si se quiere. Esto se debe a que hemos creado la tabla con los espaciados que vienen del párrafo anterior, con lo cual vamos a tener que, para que la tabla tenga un tamaño más acorde, quitar los interlineados y quitar también los espaciados. Ahora, al insertar la tabla, observamos que la misma tiene un tamaño más adecuado. Quitamos el espaciado, ahora sí la tabla tiene un tamaño correcto. Si ustedes observan que la tabla les queda muy grande, esto se debe a los espaciados que están definidos al crear la tabla. Solamente con la tabla seleccionada completamente, quitamos los espaciados y de esa manera la tabla adquiere un tamaño considerable. ¿Cómo hacemos para seleccionar la tabla completa? Vamos a recordar lo que habíamos visto antes. Hacemos clic sobre el botoncito que aparece aquí a la izquierda en el vértice superior. Aquí nos dirigimos al botón de interlineados y quitamos los interlineados que estaban establecidos. Comenzamos con la carga de datos. Muy bien, cuando nosotros completamos la primera fila, avanzamos hacia la celda siguiente. Recuerden ustedes, nunca presionando Enter, como estaríamos tentados a hacerlo por el hecho de terminar un renglón o una línea en Word. Si presionamos Enter, nos va a generar un segundo renglón dentro de la celda. Si esto sucede, lo eliminamos presionando la tecla Backspace. Para avanzar a la celda siguiente, que sería la primera de la próxima fila, lo hacemos presionando la tecla Tab. Así continuamos la carga de los datos de toda la tabla. Una vez que hemos cargado la tabla,
cargamos los datos uno a uno. Muy bien, una vez que en este caso, por ejemplo, nos está indicando Word que hay un error ortográfico, para ello, tocando el error con el botón secundario del mouse, lo corregimos. Presionamos la tecla Tab y así continuamos uno a uno con el formato de la carta. Muy bien, ¿cómo hacemos para definir un formato estético? Fíjense que nosotros al tocar, por ejemplo, si salimos de la tabla, nosotros observamos que aquí arriba, en la zona de las herramientas de Word, tenemos las herramientas estándares de Word. Pero si ponemos el cursor dentro de la tabla, en cualquier celda de la tabla, se activa un botoncito por encima de las pestañas normales que se llama herramientas de tabla. Si nosotros hacemos clic en herramientas de tabla, nos encontramos con una serie de estilos estéticos ya definidos que podemos utilizar en beneficio propio. De esta manera resolvemos estéticamente la tabla de una manera muy, pero muy agradable y sin tener que ponernos en la tarea a veces tediosa, cuando no tenemos por ahí dones para el diseño, a veces tediosa de encontrar aspectos estéticos que sean agradables. De esta manera, entonces, repetimos, ponemos el cursor dentro de la tabla, vamos a la solapa herramientas de tabla y en estilos de tabla definimos un estilo que sea de nuestro agrado. Muy bien, una vez que hemos terminado de cargar los datos correspondientes a la tabla, el cursor nos queda debajo de la tabla, volvemos a definir la sangría de primera línea y así finalizamos la edición de nuestra carta. Bueno, de esta manera hemos visto cómo podemos utilizar tablas en cartas o documentos con formato comercial o documentos del tipo formal.